Y si la profecía maya del fin del mundo no estaba equivocada, sino que nosotros interpretamos mal el tiempo. Muchos recuerdan el 21 de diciembre del 2012 como el día en que el mundo debía terminar según el calendario maya. Pero el verdadero apocalipsis aún no ha llegado. Los científicos descubrieron errores en la conversión del calendario maya al gregoriano. La fecha real podría haber sido mal calculada, pero los nuevos ajustes al calendario revelaron algo mucho más intrigante. El verdadero 2012 sería en esta década. Los mayas hablaban del fin de un ciclo, no del mundo. Entonces, ¿qué pasaría si ese ciclo fuera un evento que aún no comprendemos y que podría estar ocurriendo ahora sin que lo notemos? Hace 440 millones de años, el mar se congeló. La mayoría de las especies marinas desaparecieron, pero la vida regresó de nuevo. En la era devónica, hace 370 millones de años atrás, los océanos perdieron oxígeno y el 75% de la vida marina se fue para siempre. Y mucho tiempo después, la vida regresó nuevamente. La era pérmica, la peor de todas. El 96% de las especies murieron. Volcanes y gases tóxicos fueron la causa, y aún así, la vida regresó una vez más, pero diferente. En la era triásica, el planeta se calentó brutalmente. Los dinosaurios apenas sobrevivieron, pero muchos otros desaparecieron. En la era cretácica, un meteorito extinguió a los dinosaurios de la faz de la Tierra. Y sí, la vida regresó nuevamente, pero esta vez con nuestra especie. Hace 20.000 años, enormes masas de hielo cubrían gran parte del hemisferio norte. El clima era extremo y la vida una lucha constante contra el frío. Y de repente, la edad de hielo llegó a su fin. Algo ocurrió. Algunas teorías apuntan a un impacto cósmico que habría desencadenado incendios masivos. Pero, misteriosamente, muchas culturas antiguas narran una gran inundación. Civilizaciones que, según la historia oficial, aún no existían, describen un evento devastador que cambió el curso de la humanidad. ¿Fue solo coincidencia o existió una civilización avanzada que desapareció bajo el hielo? Entonces, la pregunta está en el aire. ¿Cuándo comenzará el planeta a congelarse nuevamente? ¿Por qué Tartaria fue borrada de la faz de la Tierra? ¿Qué pudo haber sido tan importante ocultar como para desaparecer una civilización completa? Según la teoría conspirativa, Tartaria fue destruida porque representaba una amenaza para el orden mundial que conocemos hoy. No era un imperio cualquiera. Se dice que Tartaria tenía tecnología avanzada, energía libre, arquitectura imposible, conocimientos que hacían ver al resto del mundo como cavernícolas. Pero todo cambió con el llamado Gran Reseteo. Guerras, terremotos, inundaciones artificiales y una limpieza histórica que la borró de los libros. Porque quien controla la historia, controla el presente, y Tartaria no encajaba en la versión oficial. Y lo más intrigante es que hay gente que asegura que la evidencia sigue ahí, solo que nadie quiere verla, o no quieren que la veas. ¿Por qué está prohibido entrar a la Antártida? ¿Qué hay en ese continente que nadie quiere que descubramos? En 1959, los países más poderosos del mundo firmaron el Tratado Antártico. Desde entonces está prohibido excavar, construir o vivir ahí. Pero lo más extraño es que Estados Unidos y Rusia cooperaron sin discutir, a pesar de sus grandes conflictos. La versión oficial dice que es para proteger la ciencia y el medio ambiente, pero hay algo más. Zonas completamente restringidas, bases secretas enterradas bajo el hielo y rumores de tecnología no humana. Pero hay algo mucho más intrigante.
Muchos aseguran que ahí se oculta una entrada al interior de la Tierra y que es el último rastro de una civilización perdida, la Atlántida. Hace miles de años, antes de que el mundo fuera dividido por océanos y lenguas, dos civilizaciones dominaron la Tierra, los egipcios y los mayas. Pero lo que pocos saben es que sus dioses no eran simples figuras de culto. Eran entidades reales, poderosas, ancestrales y quizás no de este mundo. Anubis, señor del inframundo egipcio, y Ahpuch, el dios maya de la muerte, sellaron un pacto, unir sus reinos para controlar el ciclo de la vida y la muerte a nivel planetario. A su lado, los grandes emperadores, el faraón del Nilo y el señor de Palenque, fueron elegidos como emisarios humanos, cada uno con conocimientos prohibidos sobre el más allá, la astronomía y los portales dimensionales. Cuenta una leyenda olvidada, escrita en jeroglíficos ocultos en ambos continentes, que el día que los dioses se reúnan de nuevo, el equilibrio del mundo cambiará para siempre. Pero otros dicen que esa reunión ya ocurrió, y su resultado fue ocultado de la historia por quienes temían la verdad. Durante siglos, el antiguo Egipto ha fascinado al mundo, pero hay algo que nadie puede explicar. Entre las arenas del desierto se alzaron monumentos imposibles, conocimientos adelantados a su época y una obsesión casi enfermiza con las estrellas. Los egipcios decían que sus dioses descendieron del cielo con forma humana, pero con poderes que ningún hombre podía tener. Los templos no eran solo lugares sagrados, eran puntos de conexión entre el cielo y la tierra. Las pirámides no eran tumbas, eran receptores, alineadas con constelaciones específicas como Orión y Sirio. Pero, ¿qué hay de los sacerdotes? Los sacerdotes egipcios no solo rezaban, se comunicaban. Buscaban respuestas allá arriba, guiados por los que vinieron del firmamento. Y si todo eso fue real, entonces el antiguo Egipto no fue el comienzo, fue un legado, pero no para nosotros. Pero entonces, las tierras de Egipto se llenaron del rugir de miles de obreros, artesanos y esclavos, que bajo el sol abrasante del desierto comenzaron a levantar lo que serían las maravillas más grandes que la humanidad jamás conocería: las pirámides de Giza. Pero lo que muchos no saben es que su construcción está envuelta en un halo de misterio y secretos aún no revelados. Cada bloque de piedra parecía provenir de un lugar más allá de las capacidades humanas. Los registros hablan de fórmulas matemáticas ocultas que solo los sacerdotes de Ra y Horus conocían. Y aunque el trabajo fue de humanos, la precisión con la que están alineadas con las estrellas nos deja con una pregunta: ¿qué poder realmente guiaba a aquellos que las construyeron? ¿Por qué los antiguos egipcios desaparecieron de la faz de la tierra? Durante más de 3000 años, los egipcios dominaron el desierto, levantaron pirámides imposibles y escribieron en una lengua que desafiaba el tiempo. Crearon una civilización tan avanzada que aún hoy nadie entiende del todo cómo lo lograron. Pero un día, el esplendor del Nilo comenzó a desvanecerse, los persas invadieron, los griegos conquistaron y los romanos terminaron por borrar su identidad. Cada imperio impuso su lengua, su religión, su cultura, y poco a poco la voz de Egipto se fue silenciando. Los templos de Ra y Osiris fueron abandonados, los jeroglíficos olvidados. La sabiduría que alguna vez conectó a los faraones con los dioses se perdió. Con la llegada del cristianismo y más tarde del Islam, el antiguo Egipto desapareció del mapa espiritual del mundo. Hoy sus descendientes aún caminan por esas tierras, pero ya no hablan la lengua de sus ancestros, ni recuerdan el verdadero poder que un día tuvieron.
Así fue como una de las civilizaciones más enigmáticas de la historia fue borrada, no por el tiempo, sino por el olvido. ¿Cómo es posible que culturas de hace más de 2000 años diseñaran calendarios tan precisos y complejos? El calendario maya ya calculaba un año solar en poco más de 365 días, casi idéntico al que usamos hoy. Ellos lo hicieron sin telescopios ni computadoras. Mientras tanto, en China, hace más de 3000 años, ya predecían eclipses con exactitud, usando su calendario lunisolar. En Egipto, el calendario civil tenía 365 días y lo ajustaban con rituales secretos. En Mesopotamia, los sumerios dividieron el círculo en 360 grados y su calendario lunar ya se basaba en complejas observaciones. Algunos aseguran que hubo una civilización anterior mucho más avanzada, pero lo más extraño es que el ciclo sumerio de 3600 años sugiere que algo o alguien regresa periódicamente. Y el calendario maya predice ciclos de destrucción y renacimiento coincidiendo con catástrofes conocidas. ¿Por qué no hemos hecho contacto con civilizaciones alienígenas? El universo es tan inmenso que solo en nuestra galaxia podría haber miles de civilizaciones. Entonces, ¿por qué no hemos hecho contacto con ninguna? Algunos dicen que las civilizaciones se destruyen antes de alcanzar los viajes interestelares, que la guerra, las pandemias o el cambio climático los borran antes de tiempo. Otros creen que los alienígenas ya están aquí, pero nos observan en silencio como si fuéramos un experimento. O tal vez seamos demasiado primitivos como para que tengan contacto con nosotros. Y también existe una teoría más oscura, que hay algo allá afuera, cazando a quien se atreva a hacer ruido, y por eso nadie contesta nuestras señales. Quizá el silencio del universo no significa que estemos solos, sino que todos los demás ya fueron silenciados. ¿Tú qué piensas?